Orando con la palabra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu de Dios, con tu luz, ven a despertarnos la fe, ven a iluminarnos en esta meditación de la palabra. Te suplico y te pido por todas las personas que están participando de este espacio, en los diversos lugares de aquí, de nuestra diócesis y en el mundo, en los lugares donde escuchan este programa. Espíritu de Dios, ven como cuando te invocó el profeta Ezequiel y tú llegaste a transformar todos esos huesos secos en un gran ejército. Ven a comunicar vida a los que están desahuciados, a los que están en la cárcel, a las personas que piden oración. Ven, Espíritu de Dios. Sí, seguimos meditando el libro del Génesis y nos encontramos con el capítulo 6, donde narra el momento en que la tierra toda se llena de violencia. Recordemos que ayer estábamos meditando acerca de cómo nace la violencia en la humanidad. Y nosotros, por ejemplo, si nosotros nos atenemos y nos hacemos esa pregunta, en la Sagrada Escritura vamos a encontrar que dice, ¿de dónde vienen las guerras? O sea, dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen todas esas realidades que afectan al ser humano, los malos deseos? Y la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 1 al 2, dice que las guerras, los pleitos entre vosotros vienen precisamente de la codicia que tenemos en el corazón. Entonces, esta es una reflexión del apóstol Santiago que recoge muchos siglos de lectura, de reflexión, de meditación. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos al texto del Génesis, nosotros vamos a descubrir que después de lo que realiza Caín, por lo que tiene adentro, como dice el apóstol Santiago, se genera la violencia. Y la violencia es la manifestación de Satanás, del diablo. O sea, nosotros por eso la palabra diálogos, logos significa razón, a través del diálogos, a través de la razón. Podemos nosotros ponernos de acuerdo para encontrar los caminos que conducen a la paz y a la reconciliación, principalmente comenzando con nuestra propia vida, porque muchas veces nosotros no estamos reconciliados con nosotros, o porque no nos aceptamos, porque no aceptamos el lugar donde nacimos, porque vivimos en un conflicto con nuestros padres, porque tenemos un resentimiento por algo que pasó en nuestra vida, en la niñez, y el tiempo se ha ido pasando y esa situación en nuestro corazón nos ha afectado de una manera muy, muy negativa. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? Que dice el texto, aunque la tierra estaba cundida, llena de violencia, hay una persona que agrada a Dios. Hay una persona en medio de todo este mundo de violencia que está aferrada a Dios y que busca a Dios. Y a través de esa persona Dios va a realizar una obra, diríamos nosotros, salvífica. Pero para que Dios pueda realizar esta obra, nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Es decir, que este proceso de transformación de la humanidad comienza con la escucha de la palabra de Dios, que nos va creando a nosotros interiormente un modo de pensar y un modo de sentir, como el modo de pensar y el modo de sentir de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios se fija en Noé. El texto dice, pero Noé halló gracia ante el Señor. Así que el Señor le dijo, entra en el arca. Primero le mandó a construir un arca. Y ante todas las personas que lo estaban contemplando, Noé tuvo que soportar la burla.
Pero él construyó este proyecto a pesar de todas las realidades negativas que encontró. Y luego dice la palabra que Noé entró al arca y también entraron unas parejas de animales. Pero cuando tú lees ese texto de manera literal, tú dices, pero ¿cómo así que los animales obedecieron a Noé? Y eso no cabe en tu cabeza. El texto te está diciendo que los animales fueron más obedientes que el ser humano ante la palabra y la advertencia que Dios le estaba haciendo de la desgracia que se avecinaba en ese momento del diluvio universal. Es decir, la palabra de Dios a la cual tenemos que ser obedientes es el principio de nuestra salvación, también hoy en día. Porque el mundo de violencia existe. El mundo de violencia existe. Solamente nos ponemos a ver la televisión e inmediatamente encontramos extorsiones, secuestros, crímenes, y nosotros parece que experimentáramos un desánimo y como una desesperanza, una desilusión ante tanta realidad negativa. Sin embargo, la palabra de hoy, esta palabra que Dios nos dirige, nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque así como el arca se presenta como un espacio para poder ser un signo de salvación para Noé, en nuestra realidad la iglesia también se presenta como un signo donde nosotros podemos refugiarnos y escuchar la palabra de Dios para enfrentar este diluvio y estas tinieblas por las cuales el mundo está atravesando. Luego nosotros, como les dije yo, encontramos así de esta manera que en esta experiencia Dios nos va mostrando un camino de gracia y un camino de salvación, que así como Noé experimentó este camino, también nosotros lo vamos a experimentar. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, fíjense y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y quiénes son ellos? En ese momento, los que promueven la violencia, los que promueven el mal. Y la levadura significa la doctrina que ellos profesan. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 16, que la levadura se refiere a la doctrina. Y luego nuestro Señor Jesucristo a través de unos interrogantes nos abre los ojos. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Acaso yo no hice 2 multiplicaciones de los panes? Como nosotros que nos quedamos a veces en cosas del pasado sin abrirnos a la oración para que éstas trasciendan. Bueno, si Él multiplicó 2 veces, hizo 2 multiplicaciones de los panes, ¿qué no hará ahora en el presente? Sin embargo, los discípulos no miran el pasado con esperanza. Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes y a 5,000 hombres? Y es así como Él, de manera pedagógica, les va abriendo los ojos a los discípulos, igual que se los abrió Dios Padre a Noé. En un mundo de tanta violencia, pidámosle al Señor que nos ayude a ver, a no dejarnos contagiar por el mal. No dejemos que nuestro corazón se pierda en el resentimiento, en el odio, en el deseo de venganza. Que el Espíritu Santo nos ayude a superar toda violencia intrafamiliar, la violencia que muchas veces se presenta entre padres e hijos, entre los mismos padres, y afectan tanto los hogares, creando hijos resentidos, con vacíos profundos, con desamor. Esa violencia desaparece cuando nosotros buscamos al Señor como hizo Noé, cuando abrimos los ojos como nos enseña Jesús ante las realidades del mal, entes como Herodes que promueven el mal. Sean transformados en gracia, en bendición. Amén.
Orando con la palabra. Orando con la palabra.